Hola a todos, sean bienvenidos a este video en donde estaremos comentando un poco sobre los elementos de la geoeconomía, la globalización y la geopolítica jurídica. Mi nombre es Paola Di Tomaso, estudiante del séptimo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Comencemos. La geoeconomía nace a partir de una subdivisión de la geopolítica. Se trata de una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas a las naciones, evalúa las consecuencias, los riesgos y los beneficios que inciden en la economía y la cultura de una nación a partir de factores geográficos, políticos y físicos. En la transformación de las guerras en enfrentamientos económicos, los países marcan su posición y definen su política de expansión a través de esta disciplina, que nace en el seno de la Guerra Fría a partir del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en un terreno más económico que militarista. Según Edward Ludwig, es la ciencia del estudio de la producción, distribución y consumo determinado por los consideradores geográficos. Industrialización orientada a exportar, industrialización para sustituir exportadores. La geopolítica se transforma en geoeconomía cuando interviene el Estado, cuando éste anima, asesora, impulsa o dirige actividades comerciales de las empresas privadas para ganar espacios políticos a través de espacios económicos. Ahora entrando en materia de la utilidad de la geoeconomía, esta se define por los siguientes puntos. De número 1 tenemos que permite obtener un estudio integral de lo geográfico económico del mundo. De número 2 tenemos que permite conocer los factores y recursos económicos existentes a nivel mundial y nacional y su incidencia sobre el comercio mundial. De número 3 tenemos que este es útil porque permite comprender y justificar las desigualdades de los diferentes espacios económicos en la actualidad y su incidencia en el comercio internacional. De número 4 tenemos que permite observar las oportunidades de negociación con otros países de acuerdo a su ubicación, economía, estatus, ingreso per cápita, entre otros. Y por último, tenemos que permite tener un mayor conocimiento de los sucesos que ocurren en el área internacional con el objetivo de tener un mejor entendimiento de los titulares que lee u oye en los medios sobre lo que ocurre en el mundo. Entonces, podemos decir que las características de la geoeconomía o lo que caracteriza la geoeconomía es, número 1, que fomenta el comercio, permitiendo distribuir los productos a una mayor cantidad de personas y a su vez convertirse en una fuente de trabajo sólido. Es una ciencia social que tiene su base en el medio externo, la sociedad, su comportamiento, necesidades y dependiendo de eso determina cómo beneficia a la misma. De número 3, tenemos que utilizar recursos limitados, dedicándose a estudiar cómo aprovechar adecuadamente los recursos no renovables. Asocia el comportamiento humano con sus necesidades, estudiándolo en conjunto a la economía a partir de su influencia en el hombre. Y por último, es caracterizable porque distribuye los recursos equilibrados en la nación para que no solo beneficie a un solo grupo, sino a la mayoría. Entre sus elementos tenemos el imparable progreso tecnológico y el dominio económico depende de la capacidad tecnológica y de los recursos naturales y estratégicos de un país o de una nación. El nuevo orden político, donde los organismos internacionales evitan los entretenimientos bélicos. La desesperación de fronteras como elementos contenedores de posibles acciones de fuerza política y económica. Los nuevos fenómenos globales como el crecimiento demográfico y el cambio climático. Ahora pasaremos a definir lo que es la globalización. Tenemos que a finales del siglo XX la humanidad experimenta un aumento en la dispersión de la información acompañado por un creciente abuso en el manejo de las palabras y de sus significados.
Tal es el caso de la palabra globalización, un vocablo que se ha puesto de moda durante la década de los 90 y que es utilizado como título o tema en libros, en artículos de revistas, en conferencias, cursos universitarios y en múltiples foros y reuniones de organismos internacionales, entes públicos, empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, organizaciones mundiales, entre otros. Tenemos que la Comisión Europea en 1999 define la globalización como el proceso mediante el cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez más independientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la continuación de desarrollos que habían estado funcionando durante un tiempo considerable. Entre las características de la globalización tenemos la internacionalización de los mercados. La nueva economía que trajo consigo la globalización supone el triunfo de los capitales transnacionales y por lo tanto de la libertad económica y la libre circulación de los capitales. Supera las fronteras geográficas. El fin de las fronteras y la construcción de una sociedad global es el destino final del proceso globalizado, por lo que sus procesos no atienden demasiado a las fronteras nacionales y las nacionalidades. Otra de las características es la implantación de la cultura global. Comunicaciones que nunca estuvieron en contacto pueden ahora estarlo por la globalización y esto empuja hacia un nuevo modelo de cultura menos agrícola en lo local y la necesidad de nuevas formas de identidad cultural. Y tenemos, por supuesto, a las nuevas tecnologías y telecomunicaciones que tienen un gran papel para un modelo global que permite realizar operaciones en tiempo récord. Entre los elementos de la globalización tenemos la desterritorización, la deshistorización, la economía neoliberal en todo el mundo, la cultura global, la pérdida de las entidades y naciones locales, la manifestación de los sistemas y tecnologías de comunicación. Ahora bien, entrando al tema de geopolítica jurídica, tenemos que la geopolítica jurídica reconoce que la geopolítica es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio, ya que es una doctrina de las relaciones de la Tierra con el desarrollo político. Es la impulsadora del derecho que estudia el comportamiento humano de la sociedad y la limitación de sus estados. La geopolítica, que como su nombre nos está indicando, que es la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, región o nación determinados en combinación con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su fundación hasta estos días, contando como ciencia complementaria a la historia que nos ayuda a entender de mejor manera el pasado y presente de una comunidad, además de poder establecer una teoría de cómo será su futuro. Entre las características tenemos que se produce una globalización del derecho, que los instrumentos jurídicos que acompañan la expansión de las inversiones, el derecho público está sujeto a los acuerdos internacionales, hay sustentas de normas que regulan las relaciones del poder público para que el derecho conduzca al poder y que logre predecirlo en su comportamiento. Y tenemos los organismos internacionales como la ONU, OEA, entre otros. Entre los elementos que la caracterizan es la relación con los elementos como el derecho internacional, ya que puede evitar el uso de la fuerza de las armas, mediar entre conflictos económicos, políticos y diplomáticos para lograr una convivencia ordenada en la sociedad. La geopolítica estudia la economía de las regiones y sin derecho no hay una economía ordenada, por lo que no existiría una evolución. Y la geopolítica y los derechos humanos sostienen la intervención humanitaria como una intromisión desde afuera en el conflicto de un Estado con el fin de defender
los derechos humanos. Como conclusión, aportamos que el mundo hoy está marchando por lo que se conoce como el proceso de globalización, es decir, la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. Aunque no se trate de un proceso nuevo, sus raíces históricas son profundas. Y con la influencia de la geoeconomía y la geopolítica, los drásticos cambios en los espacios y tiempos generados por la revolución de las comunicaciones y la información le han dado nuevas dimensiones que representan la transformación cualitativa con respecto al pasado. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que les haya gustado y les haya parecido súper interesante esta información, ya que es muy útil en estos días para conocer sobre la actualidad y sobre la conexión entre los mundos. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.